17 minutos. Vamos a hablar del tema de paz en Colombia, el tema que tiene que ver también con los grupos al margen de la ley. ¿Quién es nuestro invitado, Juan Carlos, para hablar de todo este contexto que tenemos en Colombia, del conflicto y también de la propuesta del Gobierno Nacional de la Paz Total y cómo se viene articulando todo esto y también cómo vienen reaccionando, cómo se está comportando en terreno todo este tema? Omar, a esta hora nos acompaña Kylie Johnson. Él es investigador y ha estado muy pendiente del tema de la paz total, también de lo que viene sucediendo con los grupos armados ilegales en el Guaviare, y por eso nos acompaña hoy, donde vamos a conocer, digamos, como qué ha pasado luego de que el gobierno de Gustavo Petro anunciara uno de los principios que él quiere en su gobierno, que es la paz total. Buenos días, Kylie Johnson, y usted, que ha estado en el Guaviare varias veces, ¿cómo ve este panorama de estos grupos ilegales frente al gobierno de Gustavo Petro y también el futuro de la paz total aquí en el país? Buenos días. Bueno, buenos días, Juan Carlos, ¿cómo está? Buenos días a todos los oyentes ahí en Guaviare. Sí, Kyle, cuéntanos el panorama sobre el conflicto aquí en el Guaviare y esos grupos ilegales que están esperando si ingresan sí o no a esta paz total en el país. Bueno, pues en Guaviare realmente hay un grupo armado principal, que es el Frente Primero, liderado por el mismo Iván Mordisco, que fueron los primeros en rechazar el acuerdo de paz en 2016. En el noroccidente del departamento, cerca de Chiribiquete y cerca de lo que son los llanos de Yarí, pues también opera el Frente Jorge Suárez Briceño, que también pues trabaja con Iván Mordisco, pues Iván Lazá, y por mucho tiempo fue liderado por Gentil Duarte. Esos dos grupos, que son los principales de ahí de Guaviare, han estado en negociaciones o una fase exploratoria con el gobierno de negociación. Hace poco se anunció que tienen un cese bilateral esos grupos con el gobierno, que pues no se sabe si se ha firmado o no, pero casi está listo. Y en prensa el otro día se anunciaba que la fase de negociaciones formales empezaría pronto con ellos. Esos son los principales ahí en Guaviare. Ahora, recientemente ha habido unos temas de como una división interna de ellos que ha, ¿cómo decirlo? Que ha hecho que se hable o se generen rumores sobre la segunda Marquetalia en Guaviare, pero este tema todavía no está muy claro. Sí, Kylie, sobre eso yo le quería preguntar. Desde el año pasado se viene rumorando de una segunda Marquetalia que al parecer estaría liderado por alias Fran, pero también hemos conocido de que ese grupo salió de una división, de un problema interno con Iván Mordisco. ¿Cuál sería el panorama de este grupo, el poder político-militar que tendría en un futuro en el Guaviare en caso de que el grupo que está bajo el mando de Iván Mordisco ingrese y ese grupo no lo haga? Sí, pues yo creo que hay dos puntos ahí. El primero es el hecho de que este grupo se haya salido del primer frente por una división interna, genera preguntas alrededor de la cohesión interna del Frente Primero y todos los grupos relacionados con el Frente Primero. O sea, ¿qué tan unidos están internamente frente a la negociación? O sea, eso genera una pregunta ahí que todavía no está 100% clara la respuesta, pero es algo sobre lo cual hay que estar pendientes. Y frente a la pregunta de Alex Frank, es un caso particularmente difícil de entender, porque hace más o menos un mes capturaron a Alex Frank. Sin embargo, este grupito no está muy claro si todavía existe, qué poder tiene, tendrían muy pocas personas. Sin embargo, si resulta que de verdad esas pocas personas están vinculadas con la segunda Marquetalia,
pues su poder militar en la zona podría aumentar si la segunda Marquetalia desde otras zonas del país decide apoyar y fortalecer este pequeño grupo. Eh, pero el hecho de que el grupo sea tan pequeño, pero ha tenido tanta capacidad de moverse en el departamento en esos pocos meses de existencia que tiene, eh, puede implicar la posibilidad de que esté o fortaleciéndose o eh, simplemente es muy capaz de moverse muy rápidamente y así eso podría facilitar su fortalecimiento. Eh, Sin embargo, cualquier golpe que reciba por parte de la fuerza pública o parte del primer frente que ha venido buscando combatirlo, podría resultar bastante fuerte simplemente por el hecho de ser un grupo tan pequeño. Entonces, es muy temprano para saber cuál será la trayectoria de este grupo o cómo sería a futuro, pero es algo para las negociaciones que va a ser supremamente clave. Eso, teniendo en cuenta que el gobierno, él y la Segunda Marquetalia han estado en contacto, han tenido reuniones en términos de una negociación, entonces eh, eso tampoco se puede desconocer por ahora. Kylie, yo le quiero preguntar eso. Sabemos de que cuando en el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando se dio el tema del proceso de paz, el primer grupo en decir que no se vinculaba fue el primer frente de Iván Mordisco. Ya con el gobierno de Gustavo Petro, el tema de la paz total, Iván Mordisco dejaría un grupo para un plan B en caso de que las cosas no salgan bien como lo hizo hace unos 5 o 6 años. Es una buena pregunta. Yo creo que realmente si la negociación no funcionara con el gobierno de Petro, simplemente Mordisco y pues su equipo y todas las unidades que representa se pararían de la mesa. Creo que si vieran que el acuerdo, en el caso de que lleguen a un acuerdo con el gobierno, si vieran que ese acuerdo tenía pocas posibilidades de cumplirse, no lo firmarían. Es decir, yo creo que no llegarían al escenario en que dejen un plan B, simplemente no llegarían a un acuerdo con el gobierno. Ahora bien, en todo proceso de paz, en todo proceso de paz, es común que los grupos armados dejen, por ejemplo, armas, dejen plata, cosas un poco escondidas por si hay que volver al conflicto. Ahí lo importante no es tanto el hecho de que dejen caletas de armas o plata, sino lo importante es asegurar a través de un acuerdo político, en este caso, que el grupo no quiera usar esas armas o esa plata. Entonces, para mí es posible que deje armas, plata o incluso gente ahí escondida, pero realmente yo creo que si ven que es poco probable que su acuerdo sea implementado, simplemente no lo van a firmar. Yo creo que irían por ese lado. Johnson, en ese caso, ¿usted creería cuál sería la razón por la que en este momento él sí ya se siente a dialogar en un proceso de paz y no lo haya hecho anteriormente con el gobierno que salió? Eso le iba a preguntar también a Kyle, porque ¿cuál sería la exigencia que le, o no sé, o sea, de pronto con este gobierno que le funcionaría, o cuál sería la principal petición que no le aseguraba el gobierno de Juan Manuel Santos por el cual decidió no acogerse a ese proceso? Sí, pues las motivaciones, digamos, para rechazar el acuerdo firmado bajo el gobierno de Santos varían bastante dentro del grupo, pero se pueden igual ver algunas comunes. Por ejemplo, hay varios líderes no solamente del Frente Primero de Iván Mordisco, sino de las distintas unidades que ahora se han podido reunir bajo, pues ellos se autodenominan las FARC o el Estado Mayor Central. Primero, no creían que ese acuerdo se iba a cumplir. Es decir,
no estaban necesariamente en contra del acuerdo en sí, sino veían al gobierno de Santos, veían el gobierno, pues, una parte del Estado, ahí decían, este acuerdo no lo van a implementar, entonces nosotros seguimos en la guerra. Eso era el argumento en el momento. Había otro argumento en que eh, no creían que el acuerdo firmado con el gobierno de Santos realmente pudiera resolver los problemas que sufrían tanto Guaviare como Colombia en general. Eh, entonces, eso eran como eh, dos de los temas muy importantes. Yo creo que la disponibilidad de hablar ahorita eh, con este gobierno viene del hecho de que es Gustavo Petro. Eh, digamos, algunos de los actores que están en otras negociaciones con el gobierno, pues por su lado han dicho que muchos grupos armados en el país están dispuestos por lo menos a hablar, simplemente por el hecho que es Gustavo Petro. Lo ven distinto, lo ven posiblemente confiable, pero una dificultad que hay es el tiempo en las negociaciones. Porque si, por ejemplo, el caso del primer frente o pues el Estado Mayor Central, como el gobierno les llama, si su negociación con Petro se demora 3 años y pico y tienen que depender de un siguiente gobierno para su implementación, eso puede ser un obstáculo. Ahí puede volver a aparecer el mismo argumento que hacían en 2017. Entonces, el tema de los tiempos es clave porque la misma razón puede aparecer, pero eh, eso es un poco, esa pregunta en general es una que se tiene con varios de los grupos que están negociando o buscando negociar con el gobierno. Es un poco como si han rechazado un acuerdo antes o han tenido oportunidad de negociar antes y no ha funcionado, ¿por qué confiar en ellos? Es una pregunta bastante válida y pues realmente una forma de generar avances en la confianza es generar o crear mecanismos de construcción de confianza entre el Estado y los grupos armados en la mesa de negociaciones misma. Y con eso de pronto se puede ir construyendo confianza entre las partes de la mesa y con la sociedad y pues especialmente como las comunidades en Guaviare que viven diariamente este conflicto. Johnson, en este caso se habla de esos puntos de negociación. Anteriormente, en el proceso de paz anterior, habían hablado de la libertad de Simón Trinidad que está en Estados Unidos. ¿Creería usted que también puede ser una parte importante de este proceso y de esta negociación con este grupo armado en este momento? Es posible, pero yo esperaría que no. Simplemente por dos razones. Uno, eso implica involucrar un tercer actor, es decir, delegar cosas fuera de la mesa en una negociación es complicado, es complejo, porque ahí si los actores en la mesa no tienen realmente control sobre ese asunto, y puede terminar siendo más un obstáculo que un bien. Y segundo, es Estados Unidos. Estados Unidos es bastante, no estás dispuesto realmente a hacer ese tipo de cosas, como de liberar personas, en este caso como sin autoridad, simplemente por solicitud. Yo incluso diría que si Estados Unidos no estuviera dispuesto a liberar a Simón Trinidad durante la negociación con las FARC en La Habana, van a estar menos dispuestos a hacerlo ahora. Entonces, yo creo que ese tema puede aparecer en la mesa, pero puede ser más un obstáculo realmente que un avance, porque implica que las dos partes tendrían que acudir a un tercero, que en este caso justo sería Estados Unidos. Entonces, ojalá se podría encontrar otros mecanismos o otras cosas que podrían como servir un poco para el mismo fin en esta negociación. Pero toca ver con tiempo.
toca ver con tiempo cómo desarrollan las negociaciones. Kyle, ¿qué panorama tenemos con respecto al tema de del conflicto de las FARC en esta zona de Colombia, de la Amazonía, que se ha visto afectada por el tema de la deforestación? Si bien es cierto, era conocido tiempos atrás que no se movían, no se cortaban, no se quitaba nada de la selva si no tenía el consentimiento de este grupo. Y hoy en día hemos visto deforestación por todas estas zonas. ¿Qué puede estar pasando allí? Que se está dando todo este fenómeno de deforestación que no necesariamente es para la coca, porque dicen que el tema es para otro tipo de actividades, incluso para se consideran de pronto indicios de un intento de volteo de tierras. ¿Qué está pasando allí, en esas áreas que eran dominio de la FARC, o estos grupos están dando ese consentimiento? Pues realmente, digamos, realmente desde 2014, pero también desde 2016. Sí, los grupos en Guaviare han regulado ese tema. Y por mucho tiempo había tanta deforestación porque la regulación era muy permisiva. Se permitía la deforestación con el pago de impuestos y algunas pequeñas reglas que los que deforestaban tenían que cumplir. Sin embargo, desde hace algunos meses, pues creo que fue en mayo del año pasado, salió un manual de convivencia del Frente Jorge Suárez Briceño, que digamos opera en el noroccidente de Guaviare, parte de Caquetá, Llanos de Yarí, el sur de Meta, etcétera, donde había mucha deforestación, diciendo que la deforestación era ya ahora prohibida. Nuestra última visita al departamento, pues también en varias partes se evidenciaba de que la tala, o sea, la deforestación, estaba prohibida, que ya no se podía tumbar, como antes no se podía tumbar absolutamente nada ya. Lo que hay cierta evidencia provisional que indica que esa prohibición sobre la tala se está cumpliendo. Lo cual significa que los que realmente tienen el poder y el poder de decisión y de regulación y gobernanza sobre el medio ambiente en Guaviare, en la zona rural de Guaviare más que todo, son el primer frente, el Frente Jorge Suárez Briceño. Entonces, esos grupos son la autoridad con mayor poder, no la única autoridad, y uno podría argumentar que ni siquiera son una autoridad positiva, digamos, en su momento frente a la deforestación, pero son una autoridad con mayor poder sobre el tema y ahora lo están usando, ese poder, para prohibir la tala. Y como digo, falta más evidencia, no tenemos los mapas o los datos completos del 2022 todavía. Supongo que en unos meses o un par de meses ya tendremos esa información y se permitirá hacer una comparación entre el primer semestre de 2022, el segundo y quizás algo de enero 2023, que nos podría indicar si esa prohibición de verdad se está cumpliendo o no. Pero ahora el tema es si esa prohibición se está cumpliendo y la tala o la deforestación ha disminuido en los últimos 6 meses, digamos. Si ese es el caso, la pregunta es cómo va a ser sostenible en el tiempo esa dinámica. O sea, cómo aprovechar la negociación, cómo aprovechar una ventana de oportunidad para trabajar con autoridades locales, para trabajar con autoridades departamentales, con el nuevo gobierno incluso, para que esa disminución en la deforestación se mantenga a través del tiempo. Pero esos son escenarios que tendremos que estar preparados y pensar cuando ya tengamos mayor claridad sobre si esa prohibición se ha cumplido o no. Ya para finalizar, Kyle, ¿cuál es la capacidad militar y política del Frente Primero
para esa negociación con el gobierno de Gustavo Petro? Pues hay que tener en cuenta que el Frente Primero está negociando con el gobierno como Estado Mayor de las FARC-EP. Eso quiere decir que están sentados en la mesa representando unidades que operan, digamos, en la Amazonía, Oriconía, el oriente del país, llanos orientales, desde Putumayo hasta Arauca. Eh, También están sentados en las mesas unidades del suroccidente y lo que ellos llaman el bloque Magdalena Media, que entre Catatumbo y la región de pues, Magdalena Media, en el centro norte del país. La dinámica de esas unidades en los últimos 5 años, desde su fundación, ha sido de crecimiento, tanto en la cantidad de territorio en que operan, pero también en el poderío militar que tienen. Entonces, ese conjunto de unidades es lo que le da el poder militar en la mesa con el gobierno. Pero hay dos cosas por tener en cuenta. Primero, esas unidades muy poco pelean con el Estado, muy poco se enfrentan a las fuerzas militares. Eso ocurre de vez en cuando en Caquetá, sur de Meta, Guaviare. A veces hay ataques a los militares, pero no son tan frecuentes. Y también ocurre en el norte de Cauca, eso ahí sí es un poco más frecuente, pero son muchos hostigamientos, no son acciones de gran tamaño. Sin embargo, es el control territorial que tienen distintas zonas del país, que eso es lo que les da el poder de negociación. El segundo punto era que en términos de poder militar, estas unidades no están cerca todavía de lo que eran las FARC que negociaban en Cuba, en La Habana. Todavía no llegan a ese nivel de poder, entonces su expectativa en la mesa de negociación no debería ser tan alta como era la de las FARC que firmó el acuerdo en 2016. Y en términos de poder político, lo que uno ve en distintas zonas del país es un fortalecimiento de trabajo político que están haciendo, tratando de vincular o tratando de crear lo que ellos creen que puede servir como una base social. Ese trabajo lo han venido haciendo independientemente de las negociaciones, pero uno lo ve ya direccionado hacia la negociación con el Estado. Pero ¿qué pueden esperar de una negociación? Pues yo creo que en el caso de Petro, en las negociaciones, el balance de poder militar, que suele ser el factor que más define un poco la disponibilidad de negociación en una mesa de negociación en general, pues en este caso no va a ser el único factor. El hecho de que la paz total sea el programa principal central de este gobierno, entre otras, pero este de la paz total es uno, puede cambiar la dinámica política de la mesa y entonces ya no es solamente el balance de poder militar entre pues, las FARC, Estado Mayor Central y el gobierno, sino también cercanía política, visiones en común o qué tanto el primer frente o el Estado Mayor Central puede presionar al gobierno para aceptar su agenda, sabiendo que la paz total es un programa central del gobierno. O sea, la dinámica en la mesa cambia un poco por ese hecho, pero falta por ver cómo reacciona el gobierno y si este cese bilateral que están muy cerca de firmar va a también tener un efecto en la negociación a generar confianza o no.
Bueno, ahí está Omar, y a nuestros oyentes está muy claro el panorama de lo que se pretende en este gobierno de Gustavo Petro y también de los grupos armados ilegales que están esperando un paso para esa paz total que ha llamado Gustavo Petro a todos los grupos armados ilegales en el país, y también, digamos, el futuro de lo que podría pasar en Guaviare, que es donde hay dos grupos armados, entre ellos el Frente Primero y el Frente Jorge Briceño Suárez. A usted, Kylie, muchas gracias por comentarnos esa dinámica del conflicto armado en el país en Marandúa. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto hablar con ustedes y tengan una muy buena mañana ustedes y los oyentes ahí en Guaviare.